Vamos a irnos al primero de los temas, que está bien interesante y les pido por favor no solamente que pongan atención, sino que también nos hagan sus preguntas en el caso de que las tengan, porque es un tema que despierta mucha curiosidad. Y es que desde que comenzó la pandemia hemos aprendido, yo creo que todos, que los virus respiratorios no son jugando, no son una cosa que no es importante. Pueden provocar, digamos, desde lo más básico, que es un resfriado, hasta complicaciones que nos pueden llevar incluso a la muerte. También hemos sido testigos del énfasis que se ha hecho, por ejemplo, en la vacunación contra el COVID y contra la influenza y la importancia de protegernos, que si bien es cierto, no garantiza al 100% que no nos vamos a enfermar, por lo menos reduce las posibilidades de que esos virus entren en nuestros cuerpos. Así que hemos querido hablar de los virus respiratorios, que además estamos en la época, o comenzando una de las épocas en las que más virus respiratorios hay y más complicaciones nos dan. Así que invitamos hoy al doctor Manuel Soto. El doctor Soto es neumólogo pediatra y es una persona no solamente que tiene mucha habilidad para poder explicar todo esto de los virus y cómo nos afectan, sino muchísima experiencia para contestar sus preguntas. Así que yo le quiero agradecer, doctor, por estar con nosotros. Muy buen día. Recordarles el 6087-7777 es el número de WhatsApp, pero es para que manden preguntas en video. No es para que hagan preguntas por escrito, no es para llamadas al aire, es para que agarren su celular, lo ponen en forma horizontal y se graban un videito de 30 segundos diciendo quiénes son, dónde nos ven y cuál es la pregunta directamente para el doctor. Quería saber, doctor, ¿qué porcentaje de las infecciones respiratorias son causadas por virus? Es interesante que lo que ha pasado en estos últimos 2 años es diferente, o este último año es diferente a lo que normalmente nosotros veíamos. No, la consulta pediátrica, el 60% prácticamente de la consulta pediátrica son enfermedades respiratorias. Y de esos el 90% son causadas por virus. Eso es lo que nosotros normalmente veíamos. Y por lo general nosotros veíamos 3 picos de infecciones respiratorias. Cuando entraban las lecciones en febrero, el inicio del invierno y por ahí de octubre, noviembre, es donde predominaban las infecciones respiratorias. Pero ¿qué pasó el año pasado? Por ejemplo, el año pasado disminuyeron en una forma importante. Bueno, podemos hablar después de por qué disminuyeron y por qué fue importante esto. Pero también ha variado la situación. Y, por ejemplo, hemos visto que aunque el año pasado fue un año diferente, este año se están presentando ya con el inicio del invierno las infecciones respiratorias y sobre todo las infecciones virales. 90% de las enfermedades respiratorias en los niños y un poquito menos, tal vez en adultos, son causadas por virus. Si le parece, creo que es fundamental que hablemos de qué cree usted que fue lo que pasó el año pasado para que esta estadística y esta realidad que usted nos narra sea diferente. Sí, bueno, lo que nosotros veíamos es que, por ejemplo, el inicio de las lecciones, una de las enfermedades que a nosotros nos daba un balance de cómo eran las infecciones respiratorias era la presentación del asma, porque la gran mayoría de los cuadros de asma son causados por enfermedades respiratorias. Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, que al inicio de las lecciones aumentaban los cuadros de asma y aumentaban las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque los niños iban a la escuela, no necesariamente los padres, a pesar de que se indicaba en los centros de salud, en los centros educativos, de que no enviaran a los niños con una gripe o con mocos o con una infección, la gente no hacía mucho caso y la verdad es que enviaba a los niños a la escuela y a los kinder. Entonces, era una fuente importante de infección. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, hubo una disminución considerable de la asistencia a las lecciones, hubo una clausura de las lecciones en los centros educativos. Claro. La gente también mantuvo a los niños muy aislados durante el año pasado. Hubo un incremento en las medidas higiénicas, como fue cómo estornudar, cómo toser, el lavado de manos. Eso influyó en forma importante. Y entonces uno ve de por qué, si son medidas que normalmente uno debería hacer, por qué tiene que pasar una pandemia o una infección así tan severa para tener que nosotros aplicar estas cosas. La gente asistió menos a centros comerciales, a fiestas, a reuniones, etcétera. Entonces eso hizo
que pues, la contaminación se disminuyera y entonces tuviéramos mucho menos infecciones respiratorias el año pasado. Este año cambia y casi no hubo infecciones virales. Las infecciones virales que nosotros veíamos, digamos, en octubre, noviembre, virus respiratorio sincitial, rinovirus, etcétera, que son virus predominantes, casi no hubieron el año pasado. Pero este año, por supuesto que está apareciendo ahorita con el inicio del invierno. Doctor, hablemos un poquito de la transmisión. Quiero saber si los adultos podemos ser transmisores de esas infecciones virales que puedan afectar a los niños o si puede ocurrir al revés. Digo, un niño que agarra un virus de estos en la escuela es potencial transmisor en su casa también. Sí, el adulto es un transmisor de las infecciones respiratorias. Lo que pasa es que a usted como adulto puede ser que simplemente le dé un cuadro gripal y si usted tiene un niño muy pequeño en su casa, ese niño puede tomar esa infección y causarle un cuadro mucho más grave, mucho más aparatoso. Por ejemplo, en los centros hospitalarios, la transmisión del virus respiratorio sincitial en la época de bronquiolitis, por ejemplo, es importante. ¿Por qué? Porque el personal de salud que no tiene los cuidados adecuados de lavado de manos, de cuidarse con mascarillas, etcétera, por ejemplo, puede transmitir estas infecciones respiratorias. Incluso si usted se toca la nariz cuando está estornudando y usted abre una puerta, deja ese virus en la puerta, deja ese virus en las sillas, etcétera, el niño toca ese virus o otra persona abre la puerta y se contamina. Pero a veces los cuadros respiratorios son más leves en los adultos que en los niños. Por eso hay que tener mucho cuidado en las épocas de predominancia de estas infecciones virales, de que los adultos deban cuidarse. Uno de los problemas importantes ahorita, por ejemplo, es también de que hasta cierto punto los niños menores de 12 años están desprotegidos en estos momentos porque no están recibiendo la vacuna del COVID, por ejemplo. Entonces, si nosotros como adultos no insistimos en que se vacune la gente contra el COVID, hay más posibilidades de que puedan llegar a infectar a los niños pequeños que están desprotegidos porque todavía no se está colocando la vacuna. Doctor, lo que quería era saber si este pico histórico que se ha presentado en época de estación lluviosa está empezando o ya estamos de lleno en él. Bueno, yo diría que está en un pico que normalmente nosotros veíamos en otras épocas, pero sí está aparatoso. Por ejemplo, en estos momentos el Hospital de Niños está con una gran cantidad de pacientes ingresados con bronquiolitis, que es una enfermedad que da en niños pequeñitos, causada por un virus. Pero también hay exacerbaciones mayores de los cuadros de asma, sobre todo por rinovirus u otros virus que están predominando en estos momentos. ¿El tipo de virus que adquiramos determina qué órganos se ven más afectados? Porque hay gente a la que le afecta, no sé, la laringe, los bronquios, los pulmones. Sí, las vías aéreas respiratorias inician desde la nariz. Entonces tenemos la nariz y puede tenerse una rinofaringitis. Está la faringe, que es la faringitis o la amigdalitis, o un cuadro de laringotraqueobronquitis, que es el croup, que es los niños que tienen tos como de foca, como tos de perro, etcétera, hasta afectar las vías respiratorias inferiores. La gran mayoría son afecciones de las vías respiratorias superiores, pero sí son virus que predominan. Por ejemplo, el rinovirus o el mismo coronavirus, pero no el coronavirus que nos está afectando en esta pandemia, sino que normalmente nosotros tenemos coronavirus que causan cuadros gripales o el virus de la influenza que pueden provocar una gripe. Pero, por ejemplo, en los casos de laringotraqueobronquitis en los niños es el virus del parainfluenza, la bronquiolitis, que es una enfermedad del tracto respiratorio inferior en los niños, sobre todo virus respiratorio sincitial. La causa más frecuente de exacerbación de asma en niños son los rinovirus, sobre todo el rinovirus tipo C. Así que sí, uno tiene, por ejemplo, hay afecciones en donde dan dolor de garganta, una faringitis y dan algunos cuadros gastrointestinales con diarrea, etcétera. Adenovirus es un virus que característicamente causa esos problemas, ¿verdad? Doctor, ¿y la edad del niño es determinante? Digo, ¿hay una edad a la que el niño sea más vulnerable? Claro, las edades en general son importantes. Entre más pequeño el niño, más susceptible. Vías aéreas
más pequeñas. La nariz causa más obstrucción, se causa más obstrucción nasal, más sintomatología respiratoria. Entonces, entre el niño sea más pequeño, más propenso a tener infecciones respiratorias e infecciones respiratorias más graves. Y en el otro extremo de la vida están los pacientes mayores de edad, en donde también se presentan cuadros mucho más graves y cuadros virales mucho más graves. Bueno, usted mencionó una enfermedad ahora que me llama mucho la atención, que es la bronquiolitis. ¿Qué es y cuáles son los síntomas iniciales? Sobre todo pensando en que a lo mejor hay mucha gente que nos está viendo que podría interpretar que tiene su hijo esto. Sí, la bronquiolitis es una enfermedad que se presenta generalmente en niños menores de 2 años. Los bronquiolos son vías aéreas pequeñitas y en los niños son mucho más pequeñas y más propensas a que se inflamen. Y al inflamarse se llenan de secreciones, entonces provocan obstrucción de la vía aérea. Entonces ese niño menor de 2 años, generalmente menor de 6 meses, va a tener una gripe, un cuadro gripal, un poquito de mocos, fiebre que puede iniciar no muy alta, dificultad para respirar en diferentes grados, tos, y generalmente la bronquiolitis es causada por el virus respiratorio sincitial, que pues es causante de este problema y que nos puede dejar secuelas a posterior también, porque se sabe que el niño que tiene bronquiolitis por virus respiratorio sincitial tiene casi 2 a 3 veces más posibilidades de desarrollar asma posteriormente. Doctor, ¿y hay algunos síntomas iniciales que los padres podrían en casa ponerles atención e interpretar? Bueno, esto podría ser bronquiolitis. Bueno, cuando un niño menor de 2 años, y como le decía, menor de 6 meses, inicia con un cuadro gripal, con fiebre, incluso con silbidos en el pecho, no necesariamente es asma, sino que esos silbidos en el pecho simplemente son la manifestación de que se obstruyen las vías aéreas, se inflaman, se llenan de secreciones y entonces el niño va a tener este cuadro infeccioso. Por lo general, ese cuadro se puede manejar en la casa. ¿Cómo? O simplemente utilizando alguna solución salina para despejar las vías aéreas superiores, sobre todo la nariz de los niños, mantenerlo en un ambiente que no haya mucha gente, que no haya un lugar fresco, por ejemplo, que el niño esté libre de esta sintomatología. Entonces el niño puede realmente salir. Pero hay algunos de estos casos en donde sí ameritan hospitalización y a veces son cuadros más graves. Cuando ese niño inicia con estos silbidos en el pecho, con tos, y inicia dificultad para respirar y se trata ya de que la nariz respire o se pone moradito, hay que tener cuidado, son signos de alerta que deben hacerlo, irse al hospital. Hay algunos grupos de niños específicamente, los cardiópatas, niños con inmunodeficiencias o niños con patologías respiratorias congénitas, por ejemplo, son más susceptibles a que este virus los afecte de una forma mucho más grave y que tengan que asistir al hospital. Ahora, decía usted algo que también me llamó poderosamente la atención y es que muchos niños que hacen bronquiolitis a esta edad tan temprana luego padecen de asma. Sí, es interesante que se ha visto que aquellos niños que tienen bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, 2 a 3 veces hay más posibilidades de que este niño desarrolle asma bronquial. Y es que como el asma es una enfermedad, se llama una enfermedad congénita compleja, una enfermedad compleja en donde la persona nace con la susceptibilidad a tener asma. Entonces, este primer cuadro de bronquiolitis o de infección puede ser el precipitante del cuadro, digamos, de bronquiolitis inicial y posteriormente va a presentar cuadros de asma recurrentes. Doctor, quería aprovechar su presencia aquí para hablar un poquito de algo que nos está preocupando muchísimo últimamente y es el tema de la famosa variante Delta del COVID, que hemos visto por lo que ha pasado en otros países y lo que estaba comenzando a ocurrir en Costa Rica, que afecta a las poblaciones más jóvenes, que al principio de toda esta pandemia creíamos que estaban un poquito a salvo, si se me permite el término, ¿verdad? Porque no los afectaba a ellos directamente, sino que volcamos nuestra mirada a la gente de mayor edad y a la gente que tenía enfermedades de fondo. Y ahora vemos que con esta variante no ha sido así. ¿Es realmente un riesgo para las poblaciones más jóvenes? Sí, esta variante Delta es simplemente un cambio, digamos, en la estructura del virus, en donde hay alguna alteración ahí en la espícula, sobre todo
a través de la variante beta. Y esta variante delta, el problema es que es el doble de contagiosa que la variante alfa, que es la que inicialmente teníamos nosotros en nuestro país. Y se supone que para diciembre, noviembre y diciembre, 75% de los casos nuestros en Costa Rica van a ser de la variante delta. El problema es que al ser tan contagiosa y estar desprotegidos los niños menores de 12 años, porque todavía no hay vacuna, y si todavía hay padres que están renuentes a vacunarse o poblaciones renuentes a vacunarse, pues entonces va a haber mucho más posibilidades de que estos niños se infecten, y aunque los niños no les afecta tanto estos cuadros de COVID, sí, por supuesto que hay un grupo que se afecta y que pueden ser cuadros muy graves, ¿verdad? ¿Qué sucede con los niños asmáticos que adquieren un virus respiratorio? Sí, como le decía, el asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños, y los virus son los causantes de la gran mayoría de las exacerbaciones de asma. Si hay asmáticos que son sensibilizados a algunos alergenos, como los ácaros en la casa, etcétera, tienen casi 20 veces más posibilidad de tener una exacerbación de asma. Entonces, un paciente asmático tiene que estar bien controlado, utilizando los medicamentos de manera adecuada y cómo se los envió su médico, para que en estas épocas de inicio de las lecciones o en la época donde hay invierno, etcétera, que predominan los virus, puedan resolver un cuadro gripal, un cuadro viral, con el tratamiento que tienen ya de sostén, y no vayan a tener exacerbaciones de asma que incluso les puede provocar la muerte, ¿verdad? Claro. También quería saber si usted recomienda la vacunación contra la influenza en niños. Claro. El virus de la influenza es el causante de la gran mayoría de los cuadros de gripe, pero hay variantes de la influenza que pueden causar la muerte. Es más, antes de que nosotros tuviéramos este COVID-19, el influenza H1N1, el virus de la influenza A y B, eran causantes incluso de muerte, de una mortalidad importante en nuestra población. Y sí, nosotros recomendamos que la vacuna del virus de la influenza la reciba todos los niños, la gente mayor, antes del inicio del invierno. Es por eso que la Caja del Seguro Social y, bueno, las entidades privadas ya tienen la vacuna disponible desde hace varias semanas, y claro que es importante que se la pongan todos los niños, y sobre todo los niños de riesgo, ¿verdad? ¿Hay alguna edad límite? No, yo diría que probablemente mayores de 6 meses es el límite para recibir la vacuna, pero que debe recibirlo. Bueno, se dice que los niños y los adultos mayores, pero no, todos deberíamos recibir la vacuna de influenza, sí. Claro. Vea, Valeria Castillo nos está escribiendo al Facebook, doctor, con una pregunta que me parece interesantísima. Dice si hay forma de diferenciar fácilmente entre una alergia aguda, un resfrío y una gripe, sobre todo para no arriesgarnos a visitar centros médicos en esta época, que podría ser algo complicado, dice ella. Sí, bueno, es importante conocer un poco los antecedentes de la persona o del niño, por ejemplo. Si es un niño que ya ha tenido unos cuadros anteriores de alergia específica, por ejemplo, algún alimento o algún contacto con alguna situación especial, pues debe evitarse. Por lo general, en los cuadros de alergia aguda no hay un cuadro de fiebre ni de moquera anterior. En cambio, en una infección viral, por lo general, inicia con un cuadro, digamos, de mocos, puede ser fiebre, que puede ser no muy alta, y eso le puede dar la infección viral. O sea, es diferente al cuadro agudo de alergia. Yo les diría que lo importante es estar preparados y tratar de evitar hasta cierto punto la asistencia a los centros de salud, porque son centros de alta contaminación. Claro. Y también el saturar los centros de salud por alguna situación que usted puede resolver en su casa, pues creo que es importante tomar en cuenta. ¿Cómo se maneja un cuadro de estos, digamos, que no es tan severo en casa, doctor? ¿Qué recomendaciones generales podríamos darle a la gente? Bueno, en el caso de un cuadro alérgico agudo, pues usted tiene que estar ya preparado y saber por la historia del niño, por ejemplo, que si es alérgico, por ejemplo, a los cítricos, o si es alérgico al tomate, o si es alérgico a las fresas,
o si es alérgico al maní, por ejemplo, o algunas de estas semillas, etcétera. Entonces usted tiene que estar preparado a evitar de estar y comiendo. O a veces son alérgicos a algunos mariscos. Al alergeno. Al alergeno, a la causa de este problema. Y ya en caso de que la persona se identifique alérgica a alguna situación especial, pues tiene que estar preparado con algunos medicamentos que el médico le va a prescribir para que esté con un antihistamínico, un esteroide, por ejemplo, para evitar la inflamación y evitar la muerte en algunos de estos niños, ¿verdad? Y en el caso de un resfrío de estos comunes, ¿verdad? Pero que a veces, son comunes y nos pasan muchísimas veces durante nuestra vida, pero no dejan de ser incómodos, ¿verdad? Las mamás optan por frotarle la espalda al chiquito o el pechito, ese tipo de cosas, ¿funcionan? Yo diría que la gran mayoría de los resfríos son infecciones virales, por supuesto, y lo que hacen es obstruir la vía aérea superior, mucho moco, la nariz congestionada. Entre más pequeño, la nariz congestionada va a causarle más problemas al niño. Entonces, usar alguna solución fisiológica o suero nasal, incluso a veces la leche materna en las vías superiores en la nariz puede ayudarle al niño, mantenerlo muy bien hidratado, evitar conglomeraciones, que haya mucha gente, y evitar, esa es otra cosa que tenemos nosotros los ticos, que nos encanta ir a visitar a los enfermos, ¿verdad? Sí, Eso es algo que hay que evitar, definitivamente, ¿verdad? Y por supuesto que el estar uno con una infección o con una gripe, aunque sea leve, es causante que pueda contaminar a más personas. Entonces, pues yo diría que esas son las medidas importantes. En los niños, por ejemplo, la leche materna inicial, eso es fundamental porque eso disminuye la cantidad de niños que puedan tener infecciones respiratorias también, ¿verdad? Dice Katia Bolaños en Facebook, doctor, a mi hijo de 6 años lo vacunaron contra la influenza hace 15 días. Ok, ya hoy cumple 4 días con una tos con flemas terrible. No tiene mocos, pero se oye muy congestionado y ya no sé qué darle porque no mejora con nada. ¿Usted qué le recomienda a doña Katia que puede hacer con su chiquito de 6 años? Yo diría que doña Katia tiene que valorar si este niño con infecciones respiratorias ha tenido esos cuadros anteriormente. Porque si ha tenido esos cuadros anteriormente, pues entonces tiene que pedir ayuda médica para que le ayuden a usar algún descongestionante, usar una muy buena hidratación para ayudarle a aflojar las flemas. En algunas ocasiones, un efecto secundario de la vacuna de la gripe puede ser que tenga como un cuadro gripal, pero por lo general es al segundo o tercer día después de recibida la vacuna. Yo diría que más probable es que ese niño, y acuérdese que la vacuna de la gripe es contra el virus de la influenza. Hay otro montón, rinovirus, coronavirus, etcétera, que pueden causar gripe y que no necesariamente es, o sea, la mal llamada vacuna de la gripe, porque es la causa más frecuente de la influenza, pero hay otro montón de virus que no protege la vacuna y entonces puede darle síntomas al niño, ¿verdad? Bueno, esta pregunta ya yo se la hice y usted la contestó muy bien, pero quiero que repasemos por aquello de que haya alguien como doña María Esquivel que no estuviera en ese momento viéndonos. Ella cuenta justamente que su hijo tenía, que tiene 4 años ya, pero que cuando tenía 14 días de nacido le dio bronquiolitis y estuvo una semana internado. Y ella pregunta si él puede llegar a padecer asma. Sí, bueno, yo doña María, sí, yo le decía anteriormente, Randall, que los niños con bronquiolitis por virus respiratorio sincitial, que es el agente viral más frecuente causante de esta enfermedad, tienen casi 2 a 3 veces más posibilidades de desarrollar asma posteriormente. Entonces, si su niño, cada vez que se resfría, se le va el pecho de resfrío, o tiene silbidos en el pecho, o cuando él corre o hace ejercicio se agita, o tiene tos frecuente, puede ser signos indirectos de inicio de un cuadro asmático, porque uno de los grandes errores de la gente es pensar que el cuadro de asma es el que tiene que ir al hospital en las madrugadas porque se está ahogando, no necesariamente, ¿verdad? Sino que la mayoría son niños que les dicen debilitos del pulmón o un resfrío mal cuidado, que es cada vez que se resfrían se les va el pecho de resfrío. Bueno, ese es un cuadro de asma, que son los que mejor evolucionan, pero son los que les va peor porque no los ponen en control y entonces se hace crónico el asunto.
Claro, aquí hay dos preguntas interesantes. Una de ellas es de Andrea Zamora. ¿Qué es ese silbido que a veces se le escucha en el pecho a los niños? Ok, bueno, vea. El silbido es causante simplemente por obstrucción de la vía aérea. Los bronquios o las vías respiratorias son como tubos de cañería, por ejemplo, y tienen un calibre específico. Cuando a la persona se le obstruye ese bronquio porque se inflama, por ejemplo, hay asma, o hay muchas secreciones, se obstruye la vía aérea, y esa obstrucción de la vía aérea lo que causa es ese silbido, ese sonido. Es como si usted tomara un lapicero y sopla, suena un silbidito. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción al paso del aire. Entonces, el silbido lo que le indica a usted es una obstrucción al paso del aire por secreciones, por inflamación, y ojo, cuidado, porque incluso hasta cuerpos extraños, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? Un niño que, bueno, vamos a apartarnos un poquito de las infecciones virales, pero un niño, por ejemplo, que menor de 5 años, que le den maní, por ejemplo, que es totalmente contraproducente, y se escapa de hogar y empieza con silbidos en el pecho, puede ser que ese maní esté obstruyendo la vía aérea. Entonces, es simplemente la manifestación de la obstrucción de la vía aérea. Ok, perfecto. Y la otra pregunta interesante que veía aquí en el Facebook es de Avi Villalta. Y ella pregunta, si una madre lactante se vacuna contra el COVID, ¿es posible que le pase anticuerpos o algún tipo de protección al bebé por medio de la leche materna? Sí, es interesante porque ha habido mucha controversia sobre esto. Pareciera que hay cierta protección, pero eso no está totalmente bien dilucidado. Pareciera que sí hay algún paso en anticuerpos, pero todavía eso no está muy bien aclarado. Ok, doctor, le voy a pedir que miremos el monitor porque hay una televidente que le manda una pregunta en video para que la escuchemos y la veamos. Buenos días, mi hijo tiene 3 años, él a los 4 meses tuvo el virus sincicial y al año siguiente le dio una bronquiolitis. Mi pregunta es la siguiente, él nunca lo han enviado a ningún tratamiento y no tiene tampoco control. A él le dan unas gripes, pero sí a veces se pone un poquito complicado, no va a llegar a punto de nebulizar, pero mi pregunta es si es necesario que él esté en control. Muchas gracias. Gracias a usted, señora. Sí, señora, gracias por la pregunta. Claro, como les decía, estos niños que tienen bronquiolitis, y tuvo ya bronquiolitis incluso en 2 ocasiones, según entendí, sí, tienen más riesgo a tener cuadros obstructivos con las infecciones virales. Y entonces sí, definitivamente ese niño, si tiene estos cuadros que se repiten, debe ponerse en control porque podría ser la manifestación de un cuadro asmático y que haya que darle tratamiento y controlarlo para que no se haga crónico el problema. Ok. Hay otra pregunta en video que ya vamos a colocarles, creo que es de Otilia Rojas, de Turrialba. Buenos días, mi nombre es Otilia Rojas, de Turrialba. Tengo una nieta que tiene muchos problemas respiratorios y necesito saber si ella puede tener mascotas con ese problema. Gracias por esta pregunta, porque es fundamental, ¿verdad? No solamente la convivencia con los animalitos en la casa, sino cuestiones físicas, por ejemplo, alfombras en casa, la humedad en las cortinas, cosas, ¿verdad? Como en el cuarto donde están los niños, los peluches entre ellos también. Bueno, vamos a iniciar primero por específicamente la mascota. Sí. Es algo que se ha estudiado con mucha frecuencia, y es que se ha visto, por ejemplo, que algunos niños que nacen en hogares donde hay, por ejemplo, perritos, sobre todo, parece que los protege de tener problemas respiratorios posteriores. Pero si ese niño se sensibiliza a la piel o las escamas de los animalitos, ese niño va a tener más problemas respiratorios. Por eso es preferible, si usted ya tiene un cuadro asmático ya establecido, por ejemplo, mejor evitar sobre todo el contacto con gatos, con perros, las alfombras, evitar olores fuertes. Por ejemplo, es importante tal vez cambiar la ropa de cama por lo menos 2 o 3 veces por semana, lavarla con agua bien caliente, secarla con secadora bien caliente o plancharla con la plancha. ¿El calor mata? Mata o disminuye la cantidad de ácaros, que son los que
provocan estos problemas. Muy importante, por ejemplo, evitar todo lo que tenga colorantes, sobre todo colorantes amarillos, entonces sirope, gelatina, todo lo que son este tipo de alimentos que tienen, bueno, no sé si son alimentos, ¿verdad? Todos los que tienen esos que le dejan a uno las manos, no voy a decir el nombre para no... Los dedos anaranjados. Los dedos anaranjados, etc. Eso es, y que son redonditos, ¿sabes? Sí, ¿verdad? sí. Esos son... Todos sabemos cuáles son. Son causantes de muchos de estos cuadros. Entonces, evitar a veces las semillas, a veces muy específicamente la gente le dice a uno, doctor, cada vez que come fresas, pues se le da problemas, a veces se tienen problemas, brotes alrededor de la boca e inicia con síntomas respiratorios. Entonces, todo ese tipo de cosas sí hay que evitarlos. Pero el nacer con un perrito o el estar en la casa cuando hay un perrito, sobre todo que no tenga mucho pelo, etcétera, hay algunos estudios que dicen que pueden ser de beneficio, pero yo tengo mis dudas. Ok. El otro factor por el que le quería preguntar es el factor tiempo, el factor climático. Hay familias que viven en lugares muy húmedos y no pueden irse de ahí. Y esa humedad propicia que algunos de sus miembros, sobre todo cuando están muy pequeñitos los niños, tengan problemas. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Yo le voy a decir dos cosas interesantes. Hace algunos años nosotros iniciamos estudios sobre la prevalencia del asma en nuestro país. Ajá. Y en aquella época, donde se podía hacer investigaciones médicas con todos los cuidados del mundo, nosotros visitamos 600 casas en nuestro país. Tocábamos la puerta y le decíamos, señora, ¿usted nos permite? Ahora yo no sé, Randall, ¿usted qué opinaría si voy a su casa y le digo que si me permite aspirar el colchón de yo no la lo dejo casa? pasar. Probablemente no me va a dejar pasar. Bueno, pero en ese caso nosotros visitamos 600 familias, tomamos muestras de polvo de los colchones y de la cocina y el cuarto de los niños y analizamos. Vea qué interesante. La cantidad de ácaros que hay en nuestro país y de blatela germánica, que es la blatela es la cucaracha, la grande, no la original nuestra, que es la pequeñita, la blatela pequeñita, blatela germánica es la machita que dicen, una cucarachita pequeñita. La blatela de nosotros es la americana, que es la más grande. Nosotros encontramos que los niveles de sensibilización que tenían los niños en nuestro país eran casi 4 a 5 veces lo que normalmente puede causarle problemas respiratorios a un niño. Así que son cuadros. Y la otra cosa que encontramos es que aquellos sitios que tenían mucha humedad era uno de los factores más importantes causantes de problemas respiratorios en niños y sobre todo de asma bronquial. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado porque hay casas, edificios, escuelas enfermas, que son lugares muy cerrados, muy llenos de humedad, y eso causa problemas. Hay mucho moho y eso, por supuesto, que hay que evitarlo. Por eso, pero ¿qué se puede hacer? Porque, a ver, yo no puedo mandar al chiquito a veces a otra escuela, no puedo vender la casa e irme para otro lugar. ¿Me entiende? Digamos, hay cosas que no se pueden cambiar de nuestra realidad y hay que aprender a convivir con ellas. ¿Qué recomendación se le puede dar a eso? Usted podría ventilar su casa, en una ventilación adecuada, que entre sol, y ya en un caso, digamos, extremo, es usar un deshumidificador un par de horas antes de acostarse, por ejemplo. Porque si usted pone un deshumidificador en su casa, en el cuarto del niño o en el suyo, toda la noche, eso calienta mucho el ambiente, y es que el aire seco y caliente provoca también mucho problema respiratorio. Entonces, un par de horas antes, usar un deshumidificador, pero más que todo es tratar de limpiar esos cuartos, ese colchón, airearlo, ese colchón, o digamos el cuarto, ventilarlo, que entre sol en lo posible, ¿verdad? Y claro, hay gente que vive en lugares muy cerrados, apartamentos muy cerrados, que son un arma de doble filo, ¿verdad? Y como usted dijo, la ropa de cama, cambiarla constantemente. La ropa de cama, cambiarla constantemente, aspirarla, plancharla, porque eso disminuye la cantidad de ácaros. Evitar llevar comida a los cuartos o evitar llevar comida a los sitios, porque ahora
la tendencia es que los niños vean televisión en sus cuartos o en las salas de televisión, llevan comida y eso atrae cucarachas. No es que ustedes van a ver las cucarachas ahí, no es que en las noches aparecen. Y por eso es que cuando nosotros hicimos ese estudio que le decía, no solo eran los ácaros, sino las cucarachas. Imagínense que nosotros hicimos por gramo de polvo, cuando hicimos ese estudio, nosotros aspiramos 1 metro cuadrado durante 5 minutos utilizando un aparato especial, unos filtros especiales. Y tomábamos polvo fino, quitábamos todo lo que eran piedras, pelos, era polvo fino. Por cada gramo de polvo, nosotros tenemos en nuestras, o sea, usted no duerme solo en su casa, duerme con aproximadamente 2.000 ácaros por gramo de polvo. Así que vea usted la cantidad de ácaros y eso mucho tiene que ver con la humedad que hay en nuestras casas. Doctor, ha estado muy interesante. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy oportuna esta conversación con el doctor Manuel Soto y sobre todo, ¿verdad? Espero que allá en casa hayan anotado de las recomendaciones que él dio, porque lo más importante es la prevención, sobre todo en casos en los que ya sabemos que hay alguien diagnosticado en la casa, especialmente niños con algún problema de este tipo. Voy a darles el número de teléfono del doctor Soto, que es, les repito, neumólogo pediatra. 2208-8217. 2208-8217. Y agradecerle. ¿Tiene puntaje doble por haber venido un día feriado? Yo creo que sí. ¿Verdad? ¿Pago doble? Yo creo que sí. Gracias, doctor. Con mucho gusto.